Estamos continuando con nuestra serie de predicaciones en este libro. Y mientras ustedes abren este texto, esta porción que hoy vamos a revisar, yo quiero decirles o grabarles en sus mentes la idea de por qué es importante el texto que vamos a revisar. Y nuestro texto es importante, mis hermanos, porque la unidad en la iglesia existe porque Dios ha dado dones a los hombres, esto es, a su iglesia, para perfeccionar a los santos. ¿Okay? Este texto que vamos a leer tiene esa importancia, mis hermanos. Dios, a través de los dones espirituales que ha otorgado Él en su gracia a la iglesia, ha sido el medio por el cual Él quiere que su iglesia esté unida. Así que si ustedes tienen allí el texto de Efesios capítulo 4, yo les voy a leer en la versión Biblia de las Américas, un poco diferente, pero esencialmente igual. Dice esto. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 12. Esos van a ser los textos que vamos a revisar en esta mañana. Efesios 4, del 7 al 12 dice esto: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto dice, cuando ascendió al cielo, a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El bosquejo que vamos a ir siguiendo en esta mañana es este. Vamos a hablar en relación a los dones espirituales. Esa es la idea central. Una vez más, la unidad de la iglesia existe porque Dios nos ha dado dones. Dios ha capacitado con dones a su iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Así que este sería nuestro bosquejo en esta mañana. Cristo ha dado dones por su gracia, versículo 7. Cristo ha dado dones por su triunfo, versículos del 8 al 10. Cristo ha dado dones para la unidad, verso 11, y Cristo ha dado dones con un propósito, verso 12. Si leen ustedes conmigo, el texto comienza con estas palabras. Dice, pero a cada uno de nosotros. Es interesante, mis hermanos, en primer lugar, que el apóstol Pablo arranca esta porción de versículos con la frase, pero a cada uno. Parecería que Pablo está utilizando la palabra pero de alguna manera para mostrar que va a contradecir, quizás se nos viene a la mente esto, quizás Pablo quiere contradecir lo que ha dicho antes. ¿Acaso Pablo quiere decir algo diferente a lo que viene diciendo anteriormente? Y la verdad de esto es que sí, mis hermanos. La verdad de esto es que sí. ¿Saben por qué? Porque notablemente el versículo 7 que nosotros tenemos acá, pero a cada uno de nosotros, que comienza con estas palabras, contrasta de forma natural a los versículos anteriores que tenían como palabra clave la palabra uno o la palabra solo. La semana anterior nosotros revisamos, hay un solo espíritu, hay un solo cuerpo, hay un solo bautismo, hay una sola fe, y uno solo, y eran 7 solos a través de la Trinidad. Pero cuando nos acercamos al versículo 7 que hoy vamos a revisar, el apóstol Pablo dice, pero a cada uno de vosotros. Y eso es interesante para nosotros porque los estudiosos nos indican que este término podría, la palabra pero, podría también traducirse de esta manera: a pesar de ello,
O también podría traducirse como por otra parte, marcando un contraste entre el tema anterior y lo que se dice a continuación. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que a pesar de que hay un solo cuerpo, existe diversidad en las partes que lo componen. ¿Se dan cuenta? Ese es el contraste. Versículos anteriores marcan hay un solo, un uno, dando a entender que somos una unidad. Pero el versículo 7 nos dice que a pesar de que nosotros somos uno, es decir, un solo cuerpo, en medio de ese solo cuerpo que componemos nosotros como cristianos, como creyentes en el Señor, hay diversidad en medio de este solo cuerpo. La razón por la que el apóstol Pablo escribe esto, hablándonos de que hay diversidad en el cuerpo, es por la administración de Dios a través de los dones que Él ha dado a cada persona en el cuerpo de Cristo. De tal manera que algunas personas nos dicen a nosotros, y esto nos abre el entendimiento, a pensar que unidad no significa uniformidad. ¿Se dan cuenta? Somos uno, pero hay diversidad de manifestaciones, como le diría Pablo a los Corintios, manifestaciones del Espíritu. Ahora miren, mis hermanos, cómo es que Cristo ha dado dones a los hombres. Cristo ha dado dones a los hombres a través de su gracia. Punto número 1. Miren una vez más, verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a ir en este estudio revisando algunas palabras y les voy a pedir que estén un poquito concentrados. No voy a hacer difícil que me sigan, pero sí les voy a pedir que vayan enganchando estos conceptos que vamos a ir diciendo, ¿ok? La palabra gracia que ustedes tienen ahí en el verso 7 es una palabra que en el original se utiliza como si fuera un resultado, ¿ok? La mayoría de ocasiones en que aparece la palabra gracia en todo el contexto del Nuevo Testamento se utiliza para describir el favor de Dios que es inmerecido por los hombres. De esta manera, la mayor cantidad de ocasiones que aparece gracia en el Nuevo Testamento está hablando de Jesucristo. Porque Jesucristo es el más grande favor de Dios para la humanidad. Amén. Ahora, mirar la palabra gracia, que les había dicho que se expresa en el original como un resultado, tiene que ver con esto. Que Jesucristo, siendo la primera gracia de nosotros, el primer beneficio que nosotros hemos recibido al venir a Él en arrepentimiento y fe, no ha sido el único beneficio que nosotros hemos recibido como creyentes. La palabra gracia como resultado implica una vez más que Cristo es la primera gracia que el creyente ha experimentado o ha traído consigo, pero existen otros beneficios que el creyente experimenta y disfruta aparte de la salvación que ya tiene. ¿Me entendieron? Vamos a ilustrarlo de una manera sencilla. Cuando una persona es adoptada, ustedes saben el proceso de adopción, no solo tiene esta persona que es adoptada el beneficio de llevar el apellido de la persona adoptante, sino que tiene el mismo derecho de comer en la misma mesa. Tiene el mismo derecho de disfrutar de los mismos gustos que se da la familia. Tiene el derecho de tener una misma casa e incluso, pensando en el futuro, el derecho de recibir una herencia, juntamente con los hijos de esta familia que le adopta. ¿Se dan cuenta? O sea, en este ejemplo, el primer beneficio que esta persona que es adoptada recibió fue el ser legalmente incorporado como hijo a la familia. Pero ahora por ser hijo, disfruta de todos los otros beneficios que vienen por ser hijo de esa familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primer beneficio, ¿cuál fue? El ser legalmente incorporado en la familia como hijo. Pero después, esta persona disfruta de todos los otros beneficios que vienen con el ser parte de esa familia.
Ahora, de esta manera y por medio de este ejemplo podemos pensar que lo mismo sucede con el creyente cuando es introducido legalmente en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo. La salvación y el ser incluidos como parte de la familia de Dios fue el primer beneficio que experimentamos. Pero eso no quiere decir que fue el único beneficio que el creyente experimentó o experimentará. Más bien, ahora que somos hijos de Dios, podemos disfrutar de todos y de los más variados beneficios de Dios nuestro Padre, porque Él tiene buenas dádivas para con sus hijos. Mis hermanos, por el contexto que estamos nosotros revisando, los dones espirituales son uno de esos beneficios que han venido a través de Cristo, nuestro primer y gran beneficio en nuestra vida cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Los dones espirituales han sido uno de esos beneficios que el creyente experimenta aparte de su salvación. Ahora, alguno de ustedes se preguntará, ¿qué son los dones espirituales? Aunque ya hemos hablado en ocasiones anteriores, el anterior, una serie larga sobre los dones espirituales, recordamos estos conceptos. Los dones espirituales son regalos de la gracia de Dios que son otorgados por medio del Espíritu Santo de Dios con el propósito de capacitar al creyente para servir en cualquier ministerio de la iglesia y edificar el cuerpo de Cristo hasta que Cristo regrese. ¿Le engancharon? Los dones espirituales son regalos de la gracia de Dios. ¿Otorgados por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Capacitar al creyente ¿para qué? Para servir a Dios en cualquier ministerio de la iglesia y así edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Y la Biblia nos presenta en diferentes pasajes de la Escritura textos que nos ayudan a identificar los dones del Espíritu. No vamos a ir a esos textos, nada más para que ustedes los recuerden. Estos textos son Romanos capítulo 12 del 6 al 8, Primera de Corintios 7, capítulo 12 del 8 al 10 y versículo 28, y Efesios 4, 11, que es el texto que hoy estamos revisando, junto a Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Y de todas estas listas que tenemos, de todos estos pasajes, podemos decir que existen 18 dones espirituales que el creyente o la iglesia de Dios puede experimentar. Ahora noten ustedes, mis hermanos, los dones espirituales no son, esta lista, mejor dicho, de estos dones espirituales no es una lista exhaustiva. Porque si comenzamos a considerar cada don de Dios particularmente aplicado a la vida de cada creyente, el don de evangelismo puede tenerlo una persona que le encante hablar en público, como una persona que pueda ganar a otros en el uno a uno. Y si pensamos en las diferentes áreas nada más de este don del evangelismo, alguien podría decir, yo tengo el don de evangelismo, pero puede ser que soy bueno en hacer tratados evangelísticos porque la manera en cómo ilustro el evangelio en estos tratados es de forma eficaz. Y si nos podemos ver en detalle cómo es que cada uno de estos dones se experimenta en el cuerpo de Cristo, no acabaríamos nunca. De manera que estas listas que nosotros tenemos solo es una representación de la forma en la que Dios ha decidido bendecir a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y en medio de esos dones tenemos el don de apostolado, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidades, milagros, lenguas, interpretaciones de lenguas, evangelismo, enseñanza, el don de pastor, el don de exhortación, el don de misericordia, el don de servicio, el don de dar, el don de liderazgo, 18 dones diferentes que, como dijimos, no es una lista exhaustiva, sino que es una representación de cómo Dios ha decidido capacitar a su iglesia. Ahora notemos algo, mis hermanos. Nosotros ya sabemos que tenemos otros beneficios aparte de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. En este caso hemos sido dotados por Cristo a través de los dones espirituales. Pero el apóstol Pablo, en esta porción que estamos revisando, agrega estas palabras que siguen para ayudarnos a pensar en qué medida es que nosotros experimentamos los dones espirituales de Dios. Y el apóstol Pablo agrega
diciendo estas palabras conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, podríamos preguntarnos, ¿en qué medida fue que Dios nos hizo experimentar los dones que tenemos como iglesia? En la medida, podríamos responder a esta pregunta de esta manera, Dios nos ha permitido experimentar esos dones en la medida que Él ha querido regalarnos de experimentar esos dones. Y noten la palabra que estoy utilizando, regalarnos. ¿Por qué utilizo esta palabra, mis hermanos? Porque en esta porción que ustedes tienen ahí, la palabra don es una palabra griega que viene de dorea, aparece solo 11 ocasiones en el Nuevo Testamento y todas las ocasiones que aparece esta palabra implica regalo. Un regalo. Y mis hermanos, un regalo, ¿qué es un regalo? Un regalo es un objeto que es o bien adquirido o bien dado a otras personas sin compensación o algún cambio por algo. Un regalo es un regalo. En otras palabras, caemos en el punto. Y esa es la misma palabra que Dios, a través del apóstol Pablo, utiliza en este texto para decirnos que en la medida que Dios quiso regalarnos dones, nos lo ha dado en la iglesia. Es decir, que si Dios quiso darle a fulanito de tal el don de enseñanza, Dios así lo quiso. Y si Dios le quiso regalar a fulanito de tal el don de exhortación, así lo quiso Dios. Y si a otro fulanito le dio la facultad de tener el don de evangelismo, Dios ha querido que eso sea. Y si a fulanito de tal le permitió tener 3 dones de los cuales nosotros nos quedamos con la boca abierta, ¿qué pasa con eso? Ha sido solo por la buena mano de Dios que Él ha decidido regalar a su iglesia como Él quiere. Y eso concuerda, mis hermanos, con otros textos que nosotros miramos en la palabra. Como por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 7. El apóstol Pablo es la misma persona que está escribiendo estas palabras. Y miren una vez más el contraste. Somos un cuerpo, pero hay diversidad. Somos uno, pero actuamos de manera diferente. Miren cómo lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 7. El apóstol Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Notan ahí el punto de nuestro pasaje central? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Vieron? Somos uno, pero hay diversidad. Sigue el texto, verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno, miren una vez más el énfasis que también estamos revisando en nuestro texto, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. Y en el otro texto, más adelante en este mismo contexto nos dice conforme a lo que Él quiere. Como bien ha dicho un autor, mis hermanos, los dones de los creyentes no están determinados por sus preferencias. No están determinados por sus inclinaciones, por sus habilidades naturales, por su mérito o cualquier otra consideración personal, sino de manera única y exclusiva por la voluntad y la gracia soberana de Dios. Somos dotados con dones diferentes conforme a su plan, su propósito y su medida. No tenemos más que ver con la determinación de nuestro don que con el haber determinado el color de nuestra piel, el cabello o los ojos con que nacimos. Dios es la fuente de la gracia que elige, la gracia que equipa y la gracia que capacita. ¿Se dan cuenta? Mi hermano, mi hermana, usted y yo hemos sido capacitados con dones espirituales conforme o en la proporción que Dios quería. Y eso es algo que usted tiene que tener esta mañana en mente, mis hermanos. Dios ha dado dones a su iglesia por su gracia. Y en su gracia usted experimenta una dotación especial de lo que Él ha querido darle. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo es que Cristo ha ganado el derecho de otorgar dones a los hombres? Versos del 8 al 10. Cristo ha dado dones por su triunfo.
Ese era nuestro segundo punto en nuestro bosquejo. Cristo ha dado dones por su triunfo. Miren cómo comienza el versículo 8. El versículo 8 comienza con esta frase, por lo cual, que es traducido en la versión Reina Valera. O como tenemos la otra traducción en la Biblia de las Américas, que se traduce de esta manera, por lo tanto. Cualquiera que sean las interpretaciones, en este caso, de esta frase, las dos tienen el sentido de acuerdo con esto. Eso es lo que significa. Por tanto, por lo cual, significan para nosotros, o significan en el original, por ser más precisos, de acuerdo con esto. Es decir, que Pablo está diciendo, de acuerdo con lo que dije antes, que Dios ha dado dones a los hombres, ahora voy a mostrar por qué lo digo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si ustedes notan, mis hermanos, en estos versículos del 8 al 10, la persona de quien se habla es de Cristo. Es de Cristo. ¿Por qué sabemos que es de Cristo? Porque si ustedes notan el contexto inmediato, verso 7, se habla de Cristo. Porque Cristo ha sido la persona que proveyó la gracia a los creyentes. Él es la fuente de gracia y Él es el que proveyó gracia. Y de esta manera, viendo el contexto inmediato, versículos 8 al versículo 10, hablan netamente de Cristo y nos muestran cómo fue que Cristo recibió el derecho de dar dones a los hombres y de esa forma capacitar a su iglesia. El texto dice, por lo tanto dice, cuando ascendió al cielo, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ahora esto para nosotros en primer lugar parecería medio un trabalenguas, ¿no es cierto? O parecería difícil de entender a primera vista. Pero vamos a tratar de entender lo que Dios a través del apóstol Pablo quería decirnos. La pregunta natural al leer este versículo 8 es, ¿quién dice esto? Y en segundo lugar, ¿dónde lo dice? ¿No es cierto? Y la respuesta a esto, mis hermanos, es Dios lo dice. ¿A través de quién lo dice? A través de David. ¿Y dónde lo dice? En Salmos capítulo 68, versículo 18. Si ustedes quieren abrir su Biblia allí, dice estas palabras. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Habite entre ellos. Ahora, mis hermanos, para ponerlo un poco en contexto. El Salmo 68, que es de donde viene esta porción que acabamos de leer, es un himno compuesto por David, pero es un himno que está compuesto para celebrar la conquista de Dios, noten esto, la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos y el ascenso triunfal de Dios, representado por el arca del pacto, hasta el monte Sinaí. ¿Cuál es el contexto de Salmo 68? Una victoria, Dios siendo el que lleva el triunfo de esta victoria en el pueblo de Dios, y que se representa Él ascendiendo o siendo honrado a través de el ascenso del arca del pacto, el lugar representativo de la presencia de Dios, hacia la ciudad de Sión. Ahora, mis hermanos, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos revisando? ¿Cómo se conecta? Bueno, Pablo va a utilizar este salmo como una ilustración de la verdad que quiere transmitirnos. Y la pregunta, ¿cuál es esa verdad que quiere transmitirnos Pablo a través de este salmo? La imagen, mis hermanos, que Pablo quiere poner en nuestra cabeza es la imagen de un triunfo, y valga la redundancia, victorioso. O sea, la imagen de un Dios triunfante. Ese es el cuadro que Dios quiere pintar a través de las palabras del apóstol Pablo. Y quiere pintarnos este cuadro en relación a Cristo. Cristo como el triunfante, Cristo como el rey que está gobernando, Cristo como el que ha salido victorioso. Porque Él es el victorioso. Y entonces, ¿qué significa? ¿No es cierto? Alguien pregunta, ¿y entonces qué significa estas frases? Subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, para entender mejor esto necesitamos ir a los estudiosos, hermanos, a personas que saben más que nosotros, ¿no es cierto? Y pararnos en los hombros de ellos. Y los estudiosos nos dicen esto. Pongan atención, porque esto nos ayuda a entender toda esta porción hasta el versículo 10. Los estudiosos dicen esto. Después que un rey obtenía una victoria tal, traía los despojos de guerra y los prisioneros enemigos para exhibirlos en un desfile triunfal ante su pueblo. ¿Van guardando ahí la imagen? ¿Sí? Un rey conquista un lugar, trae las cosas del pueblo o de la ciudad que él conquista y trae a los cautivos y trae a los prisioneros para exhibirlos delante del pueblo y decir, conquisté. ¿Sí? En el caso, sigo citando a estos estudiosos, dice, en el caso de un rey israelita, en compañía de un séquito real, cuando conquistaba, atravesaba la ciudad santa de Jerusalén y subía al monte de Sión. Otra parte del desfile, recuerdan que estamos ahí en el desfile, ¿no es cierto? Estamos ahí mirando a los prisioneros de guerra. Pero estos autores nos dicen, otra parte de ese desfile de victoria era la exhibición de los soldados del rey que habían sido libertados después de ser prisioneros del enemigo. ¿Entendieron eso? Este rey conquista, pero sabe y liberta a gente de su propio pueblo que estaba cautivo por los enemigos. Vienen los prisioneros, pero también son liberados ¿quiénes? Aquellos que pertenecían al pueblo del rey, que ya conquistó. A estos hombres, dicen estos estudiosos, se hacía referencia como cautivos, que se habían vuelto, entre comillas, a capturar. Prisioneros que habían sido otra vez tomados como prisioneros, por así decirlo, por parte de su propio rey, a fin de que su rey les pudiera dar ¿qué? Libertad. De esta manera, la frase subiendo a lo alto representa un Cristo triunfante que regresa de la batalla de la tierra a la gloria de la ciudad del cielo con el botín y los trofeos de su gran victoria. En su crucifixión y su resurrección, Jesucristo conquistó a Satanás, conquistó el pecado, conquistó la muerte. Y por esa gran victoria llevó cautiva la cautividad, compuesta de todos los seres humanos que habían sido prisioneros del enemigo, pero que ahora han sido devueltos a Dios y al pueblo al que pertenecían. En otras palabras, mis hermanos, ¿quién eran esos cautivos de los que hablan estos textos? Gente que le pertenecía al rey, a Dios, pero que que en un tiempo estuvieron esclavizados por el enemigo, pero que ahora regresaron a Dios y regresaron a su pueblo, al lugar que pertenecían. Y mis hermanos, al igual que en el contexto de los Efesios, que ellos fueron esos cautivos, nosotros también fuimos de esos cautivos, mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Pablo en el capítulo 1 que desde antes de la fundación del mundo Dios pensó en nosotros? A pesar de que nosotros podríamos haber vivido 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, cautivos del enemigo, pero en un momento, en un punto de nuestra vida, Jesucristo nos volvió a cautivar. Y llevó cautiva la cautividad en su muerte. Él nos liberó de ser prisioneros del enemigo y ahora nos ha dado bendiciones desde lo alto. ¿Notan eso, mis hermanos? Lo precioso que es. Tú y yo éramos de esos cautivos. Pero una vez más, Dios en algún punto de nuestra vida nos llevó, Él como nuestro rey, como cautivos, porque le pertenecemos. ¿Cómo fue, mis hermanos? Seguimos en estos versículos. ¿Y cómo fue que Cristo llevó la cautividad? Versículos del 8 al versículo 10. El versículo 10 lo expresa de una forma cronológica. Este suceso que pasó, que estamos ahora mencionando. ¿Cómo fue que Cristo ganó o llevó cautiva la cautividad? De esta manera, el versículo 10 dice de forma cronológica estas palabras. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Entonces, ¿cuál fue de la manera cronológica en la que Dios llevó cautiva la cautividad? Primero que descendiendo a este mundo. Segundo que muriendo en la cruz por nosotros. En la progresión que resucitando el tercer día conforme a las Escrituras. Y como último punto, ascendiendo por encima de todos los cielos y sentándose a la diestra del Padre. De esa manera Cristo llevó la cautividad, mis hermanos. ¿Y qué significa esto de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra? Mis hermanos, nosotros tenemos que ser los más objetivos posibles en este texto. Yo sé que, y entiendo que hay pensamientos más profundos que podríamos obtener de este texto, pero por el contexto que nosotros estamos viendo no podemos sumergirnos a explicar otras cosas que no sean lo que estamos ahora tratando de explicar. Es por esa razón que vamos a ser más objetivos con ese pasaje de lo que significa descendió a las partes más bajas de la tierra. Mis hermanos, si usted nota la expresión descendió a las partes más bajas de la tierra y la frase de la misma porción, del mismo versículo que dice subió por encima de todos los cielos, usted se va a dar cuenta que estas dos frases lo que quieren hacer es mostrar un fuerte contraste entre el lugar del que provino Cristo, que es por encima de todos los cielos, y el lugar al que fue Cristo, que es las partes más bajas de la tierra. Debemos recordar que no es la primera ocasión. ¿Por qué podemos interpretar este texto así, mis hermanos, siendo objetivos? Porque no es la primera ocasión en que Pablo utiliza hipérboles, esto es, exageraciones sobre un tema. Si ustedes notan conmigo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y el mismo Pablo dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 que Dios siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza fuéramos enriquecidos. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿Dios tiene algo insensato? Porque el apóstol Pablo está diciendo que Dios tiene algo de insensatez. Y por otro lado, Dios está diciendo Pablo que Dios es pobre. ¿Dios es pobre? La respuesta de estas preguntas es no. Pero Pablo está utilizando exageraciones como figuras de lenguaje para ayudar a su audiencia a entender el punto. Y en el primer caso es que si remotamente existiese insensatez en Dios, la cual no hay, esa insensatez sería más sensato que cualquier sabio. ¿Cuál es el punto de Pablo entonces? Que Dios es el sabio. Y por otro lado, mis hermanos, Dios nunca ha dejado de ser la persona más rica de todo el universo porque todo le pertenece. Pero en su encarnación, Él tomó la decisión de hacerse forma de hombre, participar de lo mismo que participaban los hombres, para que por medio de ese acto los hombres puedan ser enriquecidos. No es que Dios se hizo pobre, Dios al tomar forma de hombre, en ese sentido se hizo pobre. Porque Él es Dios. Entonces, mis hermanos, si lo entendemos llanamente este pasaje que estamos ahora notando, bajó a las partes más bajas de la tierra, podemos decir que Pablo simplemente está contrastando dos polos opuestos. La eternidad de Dios, que es más allá de todos los cielos, versus la tierra, este mundo en el que el hombre vive y se maneja. Para el Dios eterno, la tierra sería las más bajas partes de su creación. ¿Y qué hizo en estas partes más bajas de su creación? Ya sabemos que Él murió, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo escribe el apóstol Pablo? Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Dice estas palabras para leerlo en contexto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz.
Mis hermanos, de esta manera fue que Cristo pudo ganar el derecho de dar dones a los hombres. De esta manera fue que Cristo ganó el derecho de dar dones a su iglesia para capacitarla, porque Él es el triunfador, Él es el Rey victorioso. Miren cómo termina la frase del verso 10. Leamos completo el versículo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mis hermanos, Pablo puede ser su mismo intérprete, porque Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 23 dijo, hablando acerca de Cristo, que Él es la plenitud, dice, que de todo, que todo lo llena en todo. O sea, el apóstol Pablo, interpretándose a sí mismo, podría decir que Jesucristo es la persona que todo lo llena en todo. Pero ha habido algunas interpretaciones sobre qué es lo que significa que Dios lo llena todo, para llenarlo todo, esa expresión que encontramos en el verso 10. Algunas personas han dicho que esta frase significa que Él lo llena en todo porque Él puede cumplir perfectamente las predicciones que se han dicho de Él. Por eso lo llena todo. Otras personas han dicho que esa frase, llenarlo todo, se puede entender en que Cristo lo llena todo porque Él puede cumplir con toda la obra que le fue asignada. Otras personas han dicho que esta frase se puede interpretar como lo llena todo porque está hablando de su omnipresencia. Pero ¿cuál de estas será, no es cierto? Yo les voy a proponer, mis hermanos, que ninguna de estas. Como otras personas también han considerado que no es la mejor interpretación. ¿Saben por qué? Porque nada tiene que ver en relación al contexto. El apóstol Pablo no está hablando de atributos de Dios, está hablando de dones, está hablando de la iglesia, está hablando de la capacidad que Él ha dado y cómo Él ha ganado esos dones a la iglesia. Entonces no está hablando aquí de atributos como la omnipresencia de Dios. Y más bien, considerando el contexto inmediato, lo que podemos interpretar es esto, mis hermanos. Que Cristo, quien ha sido el que ha descendido del cielo a las partes más bajas de la tierra, Él ha ganado a través de su muerte y su resurrección bendiciones para con su pueblo, y de esa manera Él es el que provee a su iglesia de todo lo necesario. Esa sería nuestra interpretación. ¿Saben por qué? Porque la palabra llenarlo, que es la que aparece en el versículo 10, es la palabra al español que se traduce de una palabra griega que significa proveer plenamente de todo lo necesario. Y entenderlo de esta manera concuerda con el contexto que estamos revisando. O sea, lo que Pablo está diciendo es que Cristo ha ascendido victorioso al cielo con todo el derecho y potestad de proveer plenamente a los suyos de todo lo necesario. Él es aquel que todo lo llena en todo, es decir, aquel que provee lo suficiente a su iglesia, porque Él es, una vez más, el victorioso, porque Él lo ha ganado. ¿Me hago entender? Y entonces podemos entender, mis hermanos, que una de las formas en las que Él ha capacitado una vez más a su iglesia ha sido dando dones espirituales a cada persona que compone su cuerpo. En tercer lugar, en nuestro bosquejo, Cristo ha dado dones con el objetivo de la unidad, para la unidad. Versículo 11. Dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué significa la palabra constituyó? Bueno, la palabra constituyó significa colocó, no tiene nada diferente, extraordinario en sí misma esta palabra.
pero sí nos ayuda a pensar en que en el contexto en el que estamos revisando esta palabra, tiene que ver con conceder una solicitud. Y la pregunta sería, ¿a quiénes Cristo ha solicitado ser capacitados para mantener la unidad de la iglesia y se le ha concedido esa petición? La respuesta es a estas personas que han sido en la gracia de Dios capacitadas o dotadas a través de estos dones específicos: apostolado, profecía, evangelistas, pastores, maestros. Yo quiero hacer ahí una introducción a esto, porque mientras estaba estudiando, hermanos, yo me cuestioné quizás la misma pregunta que tú te haces ahora. ¿Por qué solo menciona 4? Vamos a ver que pastores y maestros puede ser mejor traducido como pastores maestros, es decir, pastores que se dedican a la enseñanza. Entonces no está hablando de 5 personas, sino de 4. Y a mí me pareció interesante considerar por qué solo se hablan de estas 4 personas. ¿Por qué no incluye el don de servicio? ¿Por qué no incluye el don de evangelismo? ¿Por qué no incluye otros dones, el don de administración? ¿Por qué específicamente estos 4? ¿Acaso estos 4 dones con los que Dios ha dotado a su iglesia son mejores que otros? La respuesta a eso es no, obviamente. Pero quiero que ustedes noten conmigo, mis hermanos, que estos dones particulares, en el primer siglo, apostolado y profecía, y hasta nuestros días, el don de evangelistas y pastores maestros, ha sido la forma y es la forma en la que Dios ha decidido capacitar a su iglesia, que es nuestro último punto, para cumplir el ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos cada domingo, es verdad que nos reunimos para cantar, ¿no es cierto? Para alabar a nuestro Dios. Pero el culto sería culto sin predicación de la palabra. Cuando nosotros hacemos alguna reunión de damas, de caballeros, podemos orar unos por otros, podemos jugar, ¿no es cierto?, divertirnos, podemos tener comunión unos con otros, podemos tener partimiento del pan unos con otros, podemos alabar unos con otros, pero si no hay predicación del evangelio, utilizaban la palabra, ¿hay condumio en esa reunión? ¿Por qué? Porque la predicación de la palabra ha sido la forma en la que Dios ha decidido capacitar a su iglesia. Ahora piensen en esto. No hay dones superiores a otros, pero sí a Dios le ha placido utilizar a personas capacitadas para el evangelismo y a personas capacitadas para la enseñanza, para que la iglesia se nutra. Vamos a ver un poco más adelante, mis hermanos, que el trabajo que hacemos en la iglesia no lo hace el pastor solo. Si el pastor tratase de llenar todos los programas en la iglesia, no lo haría, nos frustraríamos todos. Imagínense en todas las reuniones, todos los días, los fines de semana, no podríamos hacerlo, porque la obra únicamente no lo hacen los líderes de la iglesia, sino todas las personas que componen su iglesia. Pero los pastores, los evangelistas, los maestros han sido constituidos por parte de Dios para guiarnos al pueblo de Dios a cumplir con la obra del ministerio. El apóstol Pablo en Romanos 10 dice cómo, recordando el texto en Hechos, cuando el etíope está en su carro y le aparece Felipe, y él está leyendo Isaías, ¿no es cierto? Y Felipe le pregunta a él, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces nosotros, mis hermanos, debemos ser humildes al considerar que debemos como iglesia exponernos
ante la predicación de personas dotadas de dones espirituales de Dios para que la iglesia crezca. Esto no lo estoy diciendo por si alguien lo quiere tomar, no, escúchenme a mí, ¿no es cierto? Yo soy el centro. No estamos diciendo esto. Yo, al igual que ustedes, la Biblia nos llama acá como iglesia a ponernos bajo personas que han sido dotadas con el don de enseñanza específico para que nosotros aprendamos la palabra de Dios, porque la única manera en ser santificados es cuando entendemos la palabra de Dios, porque no hay otra manera. Si nosotros estamos aquí los domingos en la iglesia y nos estamos durmiendo y se nos va la baba y estamos ahí, ni pensemos que estamos siendo santificados. ¿Acaso estaremos siendo santificados por ósmosis? De ninguna manera. Nosotros somos santificados cuando entendemos la palabra. Ahí somos santificados, cuando nos brilla la palabra, cuando nos da luz el Espíritu Santo y las palabras nos saltan a los ojos. Ahí entendemos. De ahí que nosotros y nuestro corazón debe estar volcado, mis hermanos, en las maneras en que podamos disponer nuestras vidas a colocarnos bajo la predicación de personas dotadas. Yo quería exponerles, mis hermanos, todo lo que implica estos dones. Pero el don de apostolado, ¿ustedes lo recuerdan? Hay dos formas de mirar la palabra apóstol. Una es un sentido general y otra es un sentido particular. Un apóstol en sentido general es la implicación del mismo término de la palabra apóstol. Apóstol significa un mensajero. Y en ese sentido general, muchas personas en el Nuevo Testamento son llamados apóstoles. Bernabé es llamado apóstol, Silas es llamado apóstol, y otras personas, Aquila y Priscila, son llamados apóstoles de Cristo. Pero es un sentido general en el que se usa el término de la palabra apóstol. Pero hay un sentido más específico, mis hermanos, de la palabra apóstol, y esto es las personas que han sido designadas puntualmente por el Señor Jesucristo para que se conviertan en el fundamento de la iglesia, de quien el Señor Jesucristo es la piedra del ángulo. Y estos son los 12, incluido ahí a Matías, después de la muerte de Judas, y el apóstol Pablo. Y fuera de estas 13 personas no hay más apóstoles, porque ellos solo son los únicos que cumplen con los requisitos para ser las personas en quien Dios encomendó fabricar el fundamento de la iglesia. Y no hay más, porque no echamos un fundamento 2 veces. Y por esa sencilla razón es que hoy no pueden haber apóstoles de Jesucristo. Aquí, en este contexto en particular, está diciendo o está hablando de estos dones particulares con que Dios ha querido dotar a la iglesia para unificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del primer siglo. Los apóstoles estaban vivos. Los apóstoles escribían cartas. A la iglesia de Éfeso le estaba llegando una carta ¿de quién? Del apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Y los apóstoles fueron los encargados de colocar los cimientos de la iglesia, de recibir y declarar la palabra de Dios al pueblo, de confirmar que su palabra provenía de Dios a través de señales y prodigios. Pero eso los 13. Y en nuestros días, mis hermanos, con todo el respeto a los que consideran otra cosa, no hay más apóstoles. No hay más apóstoles. Porque no hay nadie en nuestros días que cumpla con los requisitos necesarios para ser en este sentido apóstol de Jesucristo. No lo hay. Si hablamos de apóstoles en el sentido general, tengamos cuidado en nuestros días, porque vayamos a utilizar la palabra apóstol haciendo alusión a mensajeros, pero otras personas nos entiendan en el sentido más estricto. Cuidado con eso. Entonces yo les sugiero que más bien no utilicemos esa palabra, aunque implique mensajero. ¿Me hago entender? La palabra, el don de apostolado fueron a esos 12, y con el cese o con la muerte de los 12 se acabó el don de apostolado. Los profetas, por otro lado, eran personas que recibían la revelación directa de Dios. Ellos siempre hablaban en nombre de Dios, aunque no siempre ellos recibían un mensaje nuevo de Dios, pero ellos hablaban en nombre de Dios. ¿Y cuál era su función? Era una función más estrechamente ligada a la iglesia local. Es por esa razón que en Hechos capítulo 13 se habla de Saulo antes de
de llegar a ser el gran apóstol Pablo como profeta, como alguien que estaba en la iglesia de Dios y ministraba de parte de Dios porque recibía directamente de Dios palabra de Dios. Mis hermanos, los dones de profecía, como los dones de apostolado, han cesado con la terminación de la escritura de la palabra de Dios. Los profetas del primer siglo profetizaban porque la palabra de Dios no había sido completa. La revelación completa de la palabra de Dios la tenemos ¿en dónde? En las Escrituras. ¿Y quiénes fueron los encargados de darnos de las Escrituras? Los apóstoles. El cimiento, el fundamento. Y cuando este compendio de 66 libros se cerró, podemos entender, mis hermanos, que también terminó esta otra forma diferente en la que Dios daba revelación a su pueblo. Y esto concuerda, mis hermanos, con Hebreos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, en el que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los padres, por medio de los profetas, pero en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, Dios habló de diferentes formas en otro tiempo, pero lo que el autor a los Hebreos está diciendo en ese texto es que la palabra final de Dios al mundo ha sido Jesucristo. ¿Y Jesucristo dónde lo vemos? A través de estos 66 libros que, como bien ha dicho algunos autores, tienen este hilo rojo que conecta a Cristo. Estos 66 libros nos hablan de Cristo, de la redención que Él ha ganado por nosotros. Entonces, mis hermanos, el don de profecía, el don de apostolado ha cesado con la terminación de la Escritura, de la palabra de Dios. Y habiendo obtenido la palabra de Dios completa y habiendo ya establecido el fundamento de la iglesia a través de los apóstoles y no hallándose evidencia de que estos después de su muerte fueran sustituidos, entonces estos dos oficios no se perpetúan en el tiempo. Aunque cabe notar que, como ya dijimos, en el tiempo del primer siglo donde estamos leyendo esta carta estaban activos. Aunque no nos dice específicamente el texto que estamos revisando que el don de evangelismo y el don de pastor maestro reemplazan a los anteriores dos, podemos notar que estos son los que quedan, los que están activos hoy en día. Y los evangelistas son estas personas que proclaman las buenas nuevas de Dios, que comparten el evangelio y que cuando ellos comparten de una manera eficaz, las personas vienen a Cristo. ¿Conoces personas así o tú eres una persona así? Que predicas el evangelio y en la gracia de Dios no eres tú, es Dios obrando a través de ti y las personas se convierten. Y las personas se arrepienten y las personas vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. En tres ocasiones solo en el Nuevo Testamento aparece la palabra evangelista. En Hechos 21:8, donde se habla de Felipe como evangelista. En 2 Timoteo 4:5, donde Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en el texto que hoy estamos revisando, ¿y cuál era su función? Predicar la palabra de manera eficaz e incorporar a la iglesia a más creyentes para su edificación. ¿Entienden el punto? Los evangelistas han quedado como esta dotación, como estos hombres dotados por Dios para seguir incluyendo gente a la iglesia. Y por otro lado, los pastores maestros son las personas encargadas ¿de qué? De capacitar a la iglesia, de instruir a la iglesia, de hacer más claro lo oscuro y dar luz a la iglesia. No porque ellos sean la luz, sino porque Cristo es la luz. La expresión última, pastores y maestros, también puede ser traducida como pastores maestros, como les dije hace un momento. La palabra maestros, en este sentido, describiría entonces lo que el pastor hace. ¿Por qué decimos que puede ser traducida mejor como pastor maestro, como un pastor que se dedica a la enseñanza? Porque la palabra "y", que es kai en griego, en ocasiones se traduce con esta frase, que es o en particular. Entonces cuando dice ahí Pablo, pastores y maestros, si traducimos esa palabra, pastores que son maestros, podría ser la mejor traducción. O que se encargan o que se dedican a enseñar, pastores que se dedican a la enseñanza.
Ahora, mis hermanos, si pensamos en la palabra pastor, pastor es pastor. Y en este contexto es pastor de ovejas, no hay más. No podemos pensar en algo diferente. Pero ese concepto del pastor de ovejas nos ayuda a nosotros a considerar que en el Evangelio pasa exactamente lo mismo. Que así como el pastor de ovejas protege y alimenta al rebaño, de la misma forma el pastor que se dedica a la enseñanza protege y alimenta al rebaño. ¿Y cómo lo hace? Con la palabra de Dios, que es el alimento de nosotros como ovejas. Con la palabra. Este es el alimento, mis hermanos, y esa es la función específica que cumple el pastor maestro. Alimentar con alimento espiritual a los creyentes. Mis hermanos, como ya he dicho, estos dos últimos oficios son la forma en la que Dios ha decidido, uno, a través de los evangelistas, introducir a nuevos miembros a su iglesia. Y dos, es la forma en la que Dios ha decidido reunir a la comunidad cristiana para ser capacitada en la palabra y que cada uno de nosotros cumpla con su don. Así que podemos decir, mis hermanos, que Cristo ha dado dones a los hombres para la unidad. Una vez más, estos 4 dones aquí mencionados no son más importantes que los otros. Necesitamos el don de servicio, necesitamos el don de predicación, necesitamos el don de dar, necesitamos todos los otros 18 dones, ninguno es más importante que otro. Pero a Dios le ha placido que a través de estos 4 dones, puntualmente en nuestro tiempo estos 2, la iglesia sea capacitada. Amén. Y en último punto, mis hermanos, Cristo ha dado dones con un propósito. ¿Cuál ha sido el propósito, mis hermanos, por el que Dios ha dado dones? Versículo 12, mírenlo conmigo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo aquí voy a dejarles con un sabor amargo, porque este versículo no solamente es la conclusión de la porción que hoy estamos revisando, sino que también es parte de la conclusión del versículo 1 al versículo 16, que la vamos a terminar ¿cuándo? La próxima semana. Pero noten conmigo esto, hermanos, noten conmigo esto. La palabra perfeccionar, que ahí aparece, es una palabra que aparece una sola ocasión en todo el Nuevo Testamento. Una sola ocasión. Una. Y es esa. Y es la palabra catartismo en griego. Aparece una sola ocasión en el Nuevo Testamento. ¿Y saben lo que significa? Significa llevar a alguien o a algo a ser completo. Entonces usted puede conectarlo con lo que ya hemos dicho. Dios ha dado dones, Dios ha ganado, Dios ha triunfado para ganar esos dones y darnos a la iglesia esos dones. Y Dios ha decidido con dones particulares capacitar a la iglesia de Cristo para que la iglesia llegue a ser completa. ¿Y completa en qué sentido? Dice el versículo 12. Completa para la obra del ministerio y completa para la edificación del cuerpo de Cristo, que lo vamos a estudiar más a profundidad el domingo que viene. Pero mis hermanos, piensen que el propósito por el cual Dios nos ha dado dones ha sido para que seamos completos en Él. Que la iglesia sea completa. Una vez más, ¿ve usted la unidad que hay en esto? Que mientras nosotros ocupamos nuestros dones en el servicio de nuestros hermanos, nos capacitamos y capacitamos a la iglesia para que seamos una integridad, uno solo. Esto es hermoso, hermanos. 3 palabras para concluir.
Debemos reconocer, mis hermanos, sin lugar a dudas, que Dios nos ha dado dones. Dios te ha dado a ti un don. Y por quizás pensar en la gracia de Dios en tu vida, quizás no ha sido solo uno. Dios te ha dado dones, pero lo ha dado no porque ha sido el resultado de tu propia habilidad humana o el producto de tu ingenio. No, ha sido porque Dios te lo quiso dar como un regalo. ¿Recuerdas la palabra don? Regalo. En segundo lugar, debemos considerar que nuestro don es uno entre los muchos y está limitado en su alcance. ¿Recuerdan la frase? Es un don con medida. La medida del don de Cristo, como Él dispuso a nosotros. Y por eso ninguno de los que estamos aquí presentes en su iglesia puede decir yo soy más importante que otro. Para nada. Es un don con medida. Y en tercer lugar, debemos ser diligentes, hermanos, para utilizar nuestro don, no para nuestra gloria, sino para el beneficio de todo el cuerpo y así para la gloria de Dios. Amén.